Hi everyone! If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. You can make money from your podcast with no minimum of listenership. It is everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Buffy M. Nuestro episodio número 1 tenemos como invitada a la licenciada de Psicología, Jennifer Dirson, que nos hablará de algunos temas muy importantes y muy ad hoc a lo que estamos viviendo en este momento. Hola, buenas noches, me presento, mi nombre es Jennifer, como ya se los había comentado mi compañero Alejandro Plasencia. El día de hoy hablaremos un poco sobre la situación laboral en época de pandemia. ¿Nos quedamos sin trabajo? ¿Será culpa del COVID-19 o es culpa de nosotros? Vamos a checar un poquito algunos datos que tenemos interesantes para compartir. Si bien es sabido que así como la salud es una de las principales afectaciones que ha habido con la pandemia en el ámbito laboral, el estancamiento económico y el impacto en la merma de los ingresos en los negocios también ha afectado. Por ende, afecta también en las familias de aquellos que perdieron su trabajo, lo cual resulta una cadena de eventos desafortunados gracias a la pandemia. Bueno, el problema es el derroche económico en el mundo. Esta pandemia generó una crisis económica global, como bien lo dice la palabra pandemia. Hubo desde problemas con el precio del petróleo, con el abastecimiento de cadenas de suministro, generando desabasto y generando desempleos. Muchas empresas preferían correr a un integrante importante dentro de la empresa que pagar una indemnización o pagar un año. A su vez, dentro del derroche económico en el mundo se vio detenido y afectado. ¿Qué significa? Que no tenemos vuelos, no tenemos vacaciones, no tenemos planes de Semana Santa. Todo se vio afectado de una manera pues bastante dura. ¿Qué significa esto? Que nuestros procesos de logística, de compras, de ventas, totalmente estaba detenido. ¿Por qué? Porque tenían que pasar minuciosos procesos de seguridad de higiene. Las empresas tuvieron que despedir o dar de baja o suspender, o bien empezaron a trabajar con el home office, la parte más noble y más buena de toda esta cuestión. ¿Es legal despedir tanta gente? Dependiendo de las situaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes un contrato de no mayor de 3 meses, el patrón se ve con la facilidad y la facultad de poderte decir, pues muchas gracias por participar con nosotros en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estás dentro de los 3 meses. Posteriormente de los 3 meses, que son los 3 meses de prueba, ya es una cuestión ilegal. ¿Por qué? Porque incurren en lo que es un despido injustificado. ¿Qué pasa con esto? Esto se vio, pero bombardeado en conciliación y arbitraje, lo cual dentro de las estadísticas que arrojan, está programado para que se termine dentro de unos 4 años la cuestión de solucionarle los problemas a las personas que fueron pues debidamente pues dadas de baja o retiradas de sus labores de manera injustificada. Sí, es ilegal, totalmente, y dentro de esta cuestión es que también les generó mucho pánico a las empresas. Si yo no estoy generando un ingreso, ¿cómo le voy a pagar a mis trabajadores? Ok, es algo muy importante. Muchas pymes que comenzaron vendiendo tortas, tacos, garnachas, pues realmente no tienen muchos empleados, simplemente viven al día a día. Y todas estas pues cerraron de un día a otro sin más. Restaurantes,
comercios, franquicias, empezaron a cerrar una tras otra. Esto, claro, sin un verdadero plan de contingencia económico por parte de las mismas personas y del personal, generando muchísima desinformación. Bueno, algo que cabe mencionar, no solamente es esa cuestión, antes de que entremos a más detalles, hubo un decremento bastante interesante e importante dentro de los números de la nómina. El recorte personal, que era lo que ya estábamos comentando, se convirtió de manera inminente, derivando eso a lo que ya habíamos retomado en el tema anterior, que era justamente un despido injustificado. También hubo el tema de pagarles nada más la mitad o pagarles el 80% de su nómina. ¿Por qué? Porque les dijeron váyanse a sus casas, vamos a suspender labores, pero les vamos a pagar el 80%. O bien la mitad de su salario. ¿Por qué? Porque no estaban laborando, lo cual eso también va para una demanda legal contra la empresa. ¿Por qué? Porque es un abuso, no están realmente pagando lo debido. ¿Por qué? Porque es en una contingencia de pandemia. En una contingencia de pandemia, dentro de los derechos laborales, está que se les tenga que pagar íntegro lo que es su salario nominal. Es una lástima que no vivamos en Canadá, en Francia, Londres, porque realmente ellos están realmente preparándose con el pago de impuestos para realmente poder apoyar a su población. A pesar de que en el sector salud no estaban preparados para una pandemia, aún así trataron de rescatar dentro de las posibilidades que tenían y de los recursos para poder sobrellevar la situación. Bueno, tomando en cuenta todo esto, aquí en México realmente la visión y misión de todas las nuevas empresas y pymes que queden en pie tendrán que trabajar mucho con el área de recursos humanos, con el área comercial, muy juntitos. ¿Qué es esto? Este punto lo comentaremos un poco más adelante. En general no hay un apoyo real por parte del gobierno nacional, ni habrá. Tenemos que, como comúnmente decimos, rascarnos con nuestras propias uñas, ser un poquito individualistas en tiempos donde debemos de unirnos como nación y como población. Debemos apoyarnos hombro a hombro, pero pues es muy difícil todo cuando estamos tratando de sacar adelante a nuestras propias familias. Si bien muchas personas a nivel nacional viven al día, eso genera bastante impacto. Primero que nada, ¿por qué? Porque nadie nos enseña ni en la escuela ni en la familia a tener una educación o una formación de cómo administrar nuestros recursos para más adelante. Es decir, estamos en la escuela y nada más nos enseñan las materias básicas, igual estamos en la universidad y tenemos N cantidad de materias optativas, pero ninguna nos hablan de cómo administrar nuestros recursos, tanto económicos como lo que tenemos en casa. Uno de los recursos más importantes que tenemos y que es una herramienta en la actualidad muy noble, que se nos ha apoyado bastante con esto, que es el Internet. Es así de la manera en cómo nosotros podemos llegar hasta sus hogares y pues interactuar con ustedes, así como intercambiar un poquito de información, qué les parece, qué no les parece, cuáles son sus experiencias, qué han vivido, con qué están molestos, qué les agrada, para poder enriquecernos mutuamente. ¿Les parece el home office o prefieren estar en la oficina? Creo que en este momento se ha descubierto que muchas empresas pueden tener empleados de calidad trabajando desde casa. ¿Qué opina de esto, licenciada? El rendimiento es mejor. ¿Por qué? Sí, tenemos obviamente pros y contras en todo. ¿Por qué? Porque están los ruidos de casa, están los niños corriendo. O sea, claro que debemos de tomar cierto horario en el cual debemos dedicarnos al 100% a lo que es nuestro trabajo. Uno de los tips ideales es levantarse y hacer la rutina como si fueras a la oficina. Es decir, te levantas, desayunas, te bañas, te arreglas y te dedicas a realizar tus labores. Esto te ayuda, psicológicamente te ayuda a predisponerte a un momento de trabajo, de labores. ¿Por qué? Porque si permaneces en pijama y no desayunaste, estás escuchando a los niños y todas esas cuestiones, ¿qué va a pasar? Va a ser un efecto distractor dentro de tus labores. ¿Y qué va a pasar? Va a decrementar tu rendimiento laboral.
lejos de que impacte de manera positiva y quedes bien con tu jefe y diga, no, pues sí, la verdad, a pesar de que es home office, le está echando muchas ganas, se ve su buen desempeño, generó proactividad porque propuso bla, 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 una u otra opción. Lejos de eso se va a ver decrementado. ¿Por qué? Porque no tienes una atención focalizada, porque no tienes una actitud de levantarte con el ánimo para poder trabajar. Y benditos aquellos que tienen el home office, porque significa que aún así siguen percibiendo su salario y deben de agradecer de que no son de esa tasa en la cual están muchos que no gozan de un trabajo, que fueron despedidos de forma ilegal e injustificada y que ahorita se ven en la penosa necesidad de buscar de mil y un formas cómo sostener a su familia para el día a día. ¿Considera usted que es justificable bajar el salario por el trabajo en casa? Porque muchas empresas están recortando salarios porque es home office y no trabajas en una oficina. Así es, sí he sabido de ese tema. La verdad, en lo personal y profesionalmente hablando, claro, no lo considero. ¿Por qué? Porque es lo mismo transportarte a tu oficina y estar en un escritorio a estar en el estudio de tu casa. Si bien y si no, pues estás en la cocina de tu casa con tu computadora trabajando. Al final del día, tu función y tu rendimiento es el mismo. Si no es que mejor, aquellos que no están aprovechando el home office, obviamente sí se va a ver decrementado el rendimiento. Pero si tú estás haciendo la misma función en casa como la estás haciendo en el trabajo, en tu oficina, pues realmente no tienen por qué estarte descontando absolutamente nada. Los resultados son los mismos. Entonces, ese es el punto importante. En comparación con las otras leyes de otros países, las leyes laborales avalan que tienen que pagarte tu salario íntegro aunque estés trabajando en casa. Y más en momentos de pandemia, ¿por qué? Porque es una cuestión que se sale de las manos y del control de todos. También se entiende que por parte de las empresas hay una merma económica, entonces ¿cómo vas a solventar? Pero también tenemos conocimiento de que muchas empresas están aseguradas, ¿no? Entonces ahí entran en juego varias vertientes que está bastante interesante poder indagar y empezarles a poner nombre. No es el momento de ponerles nombre, pero sí sería bastante interesante jugar con esas vertientes. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Por favor, si tienen algún comentario, sugerencia, háganoslo saber, escríbanos. Incluso experiencias, desde su experiencia, cómo lo han vivido, cuál fue el impacto en su familia, en su casa, en su bolsillo, etcétera, en sus empresas, ¿cómo no? Gracias por escuchar Buffy M. Buenas noches, gracias.